Para empezar, abrimos los pies, hundimos la pelvis y hacemos que el extremo del coxis avance. Es igual que un cucharón, de modo que las nalgas quedan aplanadas. Lo que queremos es que bajo las lumbares nuestro perineo continúe en una curva. De modo que tenemos en cuenta 3 puntos. Retroversión de la pelvis, sentarnos en la pelvis y contraer el ano. Cumplir con estos 3 puntos resolverá muchas cuestiones. Después subimos las manos. En este momento comenzamos a combinar nuestra fuerza física real junto con la respiración para corregir y alinear nuestra postura. Para estar de pie de este modo necesitamos encontrar una fuerza. ¿Dónde está la raíz de mi fuerza? Debemos indagarlo. Mi raíz está en los pies, que agarran el suelo con los dedos. Estas raíces, que son los pies, emiten hacia las piernas, que son gobernadas por la cadera. Y el movimiento termina en los dedos de las manos. Desde los pies, pasando por las piernas y cadera, llega a las manos. Es un aparato interconectado. Hay personas que ahora no sentirán interconexión. Somos como un carpintero construyendo un mueble. Y tiene que ir preparando cada una de las piezas. Este proceso es como las cuentas de un rosario. Lo llamamos engarzar metódicamente. El pie es la raíz de la rodilla es la raíz de la cadera, están enlazadas. Pero primero debemos estar firmes en la tierra y hacer de estas 3 articulaciones una cadena. Lo mismo ocurre entre rodilla, cadera y cintura. Cadera, cintura y hombros también están enlazados, así como cintura, hombro y codo. Hombro, codo y mano, punto por punto, están conectados. Entrenar de este modo me recuerda a un insecto, como un insecto palo, que avanza con todas sus articulaciones. Entonces, el pie debe pedalear, pisar el suelo. En los antiguos manuales marciales se dice: la pisada nace del pie, el peso de la rodilla, la vitalidad nace de la cintura y el golpeo de la mano. Entonces observemos la interconexión de estas 3 secciones, la raíz, el centro y el extremo. Si nos damos cuenta de esta interconexión, nuestra fuerza también se incrementará. Las manos deben expandirse y debemos trasladar esta fuerza de las manos a los pies, de modo que las 3 secciones interconectadas rebotan unidas y reciben un choque. Todo el cuerpo reacciona uniendo arriba y abajo. El cuerpo entero es como de hierro. En la práctica de Tai Chi Chuan se dice: mover el yin es como templar el acero. Debemos movernos así practicando también Tan Chuan, ir en busca de nuestra fuerza unificada, Jin. Comprobarlo en la raíz, en el tronco y en la sección superior. Y si no siento fortaleza, debo buscar el entrelazamiento. Debemos encontrar la técnica y la fuerza. Entonces, si practicamos Tai Chi Chuan, nuestra fuerza se va a incrementar. Si nos fijamos en cómo aumentar la fuerza. Si, por ejemplo, agarramos la mano de otra persona, si apretamos, le puede llegar a doler. ¿Cómo es que duele esto? Porque sus 3 secciones están dispersas, mientras que las tuyas están más unidas. Eres equivalente a una unidad. Entonces, si perfeccionamos esta eficacia mediante práctica, a la hora de realizar un empuje, el oponente siente que le golpea una barra de hierro. Entonces, ya sea para entrenar Tai Chi Chuan o para el cultivo interno, el primer paso es desarrollar solidez de pies a cabeza. Y si vamos a reformar una casa, queremos que ésta sea más duradera. ¿Dónde está el hormigón armado de esta casa? Está en el esqueleto. El esqueleto y la musculatura deben fortalecerse. Entonces necesitamos colocarnos sentados en la cadera. Al hacerlo, estamos permitiendo que la cadera se alinee con la rodilla y el pie. Y así se estructuren las fuerzas como en un triángulo. Los jóvenes que tienen técnica pueden hacerlo como él. Nos sentamos más abajo. Un poco de incomodidad no tiene perjuicio. Si tienes algo más de edad o si no te sientes con fuerza, no conviene practicar demasiado duro. Lo mismo si hay falta de sangre o fuerza. Los más jóvenes, si tienen suficiente fuerza, pueden imitar esta constitución, que internamente es más provechosa, priorizando el entrenamiento como un clavo de acero. Colocamos huesos, músculos, articulaciones, formando una estructura firme. Si acumulamos la fuerza igual que un clavo de acero, entonces rápidamente tendremos resultados, fortaleciendo todo nuestro cuerpo. Entonces, debemos utilizar el cultivo interno para este entrenamiento. Sin él, este proceso se queda en algo ficticio. Piernas y cadera deben desarrollar fuerza.
Si falta la referencia de piernas, cadera y lumbares, se generan puntos débiles. ¿Cómo es una cintura correcta? Debemos inspeccionar nuestras piernas y cadera primero. Si nuestras piernas y lumbares desarrollan o no fuerza. Si las lumbares desarrollan fuerza, poder y mecánica, entonces las piernas, los muslos y las pantorrillas, incluso cuando extendamos las piernas, si se han fortalecido, podrán impulsar a todo el cuerpo. A esto lo llamamos fuerza sólida. También se llama fuerza luminosa o fuerza viril. El Tai Chuan incluye estos dos aspectos. Uno es dureza y otro suavidad. Primero fortalecer y luego suavizar. Suavizar quiere decir relajar. Si estás en Tai Chuan y pones esfuerzo, después de desarrollar fuerza, entonces puedes relajar. Primero un poco de dureza y luego un poco de suavidad. Son un yin y un yang formando el Tao. Entonces, mientras practicamos, vamos intercalando un instante de tensión y un instante de relax, según la respiración con la inhalación y la exhalación. Ahora la estoy presionando la mano. Cuando inhalo mi cuerpo se expande hacia él. Y cuando exhalo mi mano vuelve a bajar. Cuando mi mano desciende, él siente que es más pesada. Todo mi cuerpo desciende. Decimos que se hunde en relax. Hasta ahora no estábamos practicando esto. Podéis utilizar la respiración y al exhalar entonces vamos a relajar el cuerpo y a expandirlo al inhalar. Podéis probar a sentirlo. Hacer que la respiración y el uso de fuerza se correspondan. Por supuesto, en Tai Chuan también se aplican las fórmulas de la postura en meditación. Voy a ir recordando algunas de ellas. La cabeza se eleva erguida, los hombros relajados y horizontales. Al relajar, los hombros avanzan, ahuecando el pecho y redondeando el dorso. Cintura relajada, sentados en la cadera, pelvis en retroversión, rodillas flexionadas. Así todas las formas son redondeadas. Las rodillas hacen fuerza para cerrarse y abrirse. Las piernas hacen fuerza. La práctica requiere fortaleza y conocimiento. Entonces tenemos que sentarnos en la cadera. Si la pelvis no se sienta tirando hacia abajo, no puedes sostener tu fuerza vertical en la parte superior. La fuerza vertical se colapsa. Y entonces tenemos que encontrar esta sensación de sentarnos en la cadera. Pecho hundido y dorso curvo. Esta redondez permite que la fuerza se transmita de la espalda hacia los brazos. Las rodillas flexionadas permiten fortalecer rodillas y muslos y transmitir su fuerza hacia los glúteos y hacia arriba. Así poco a poco podemos tomar conciencia. La mente también está vacía. Cuando ya no podamos seguir, entonces podemos relajar, palmear el cuerpo y hacer ejercicios de Tao Yin o incluso hacer los sonidos renovadores. Esta primera etapa del entrenamiento marcial tradicional de Wudang se llama construir el marco o moldearnos, de manera que uno pueda fortalecerse y que la estructura corporal se solidifique, ganar una fuerza duradera. Entonces el primer paso es fortalecer músculos, tendones, huesos y articulaciones. Debemos conectar con nuestras sensaciones.
Las rodillas no deben sobrepasar la punta del pie. Observa la diferencia si te coloco la pelvis de esta manera, conectando cadera con piernas para que gradualmente se unifiquen y así cuando los huesos están conectados, sientes la conexión desde los pies a las manos. Mira cómo ahora si te hago presión en el brazo, cuando me empujas, ¿qué sientes? Como me estoy sentando en la cadera y redondeando la espalda. Esta conexión entre arriba y abajo es una de las bases del Taiji, arriba y abajo interconectados. Así el tronco está unido, de manera que cuando presiono tu mano no sientes que hay diferencia con si estuviera presionando tu pie. Pero si se rompe esta continuidad en la fuerza ya no hay interconexión, porque en nuestro propio centro estamos interrumpiendo la fuerza. Si nuestra estructura está inconexa, además es común que perjudique a nuestra respiración, vitalidad y sangre. Las muñecas están demasiado quebradas. Decimos que no deben haber protusiones ni oquedades. Si hay este tipo de flexiones, la sangre y el chi no pueden circular bien. Intenta que las muñecas tengan una forma natural, un poco más extendidas al frente y como una semicircunferencia. Entonces vamos a recordar dos puntos importantes a tener en cuenta. El primero es que en nuestra colocación corporal no hay protusiones ni oquedades. Donde más suelen ocurrir es en las lumbares, que suelen ahuecarse hacia adentro. Debemos tratar de aplanarlas, aplanar la espalda. Lo correcto es estimular el Mingmen así. La práctica taoísta se basa en atesorar la esencia y fortalecer la salud. Según los principios de la práctica corporal, las lumbares o Mingmen no deben estar huecos. Pero cuando estamos empezando, la gran mayoría de las personas tenemos las lumbares muy hundidas durante la práctica. Pero después de un par de días de práctica es más fácil alinearnos. Este es un avance muy importante. Este era el primer punto. Y el segundo, sin defectos en la postura. Que haya defectos quiere decir que no somos capaces de algo. Donde, por ejemplo, lo más normal es que el lugar donde hay defecto también son las lumbares. Además, los codos y las rodillas. Entonces, si tratamos de unificar nuestra fuerza, también podemos ampliar nuestro rango de movimiento. Podemos mantener la redondez y también movernos con más vivacidad. Eso significa que no hay defectos. Entonces la espalda y la cintura son planas y algo curvas. A lo largo del brazo es horizontal y redondeado. De la pelvis al pie también hay curvatura. Debemos tener de referencia este criterio. Buscamos la continuidad empezando por aplanar y luego curvamos. Así vamos buscando que la postura sea como media luna, bajando poco a poco la cadera, pero si son las primeras veces que practicamos, es mejor mantenernos más alto. Desde una postura alta sentimos el peso sobre los pies, buscamos que el peso se reparta y se centre entre los dos pies y por toda la planta, si todavía no hemos desarrollado mucha fuerza. Entonces podemos incluso oscilar adelante y atrás, intentando no oscilar a los lados. Por el momento adoptamos una postura alta. Si la condición física mejora y no tenemos suficiente con una postura alta, podemos ir sentándonos más abajo y abriendo la postura. Esto dependerá de tus condiciones y de tu técnica. En principio ya tenemos suficiente con esto. Muy bien, podemos practicar Taoyin en el próximo vídeo. No te pierdas los siguientes capítulos de Llamando a las Puertas del Tao, ofreciendo clases originales de Shifu Chen Liu Sheng en español y con subtítulos a muchísimos otros idiomas.